me gusta moverme dentro de la palabra de Dios. Y todo lo que les voy a decir está en la palabra de Dios. Entonces, en este tema que vamos a compartir hoy, es un tema delicado porque vamos a hablar del pecado. ¿Sí? Vamos a hablar del pecado. Pero antes de eso, como vinieron personas que no estuvieron el martes pasado, vamos a hacer una especie de recordatorio qué fue lo que Gladys nos compartió el martes pasado. ¿Sobre qué habló Gladys? Sobre el amor de Dios, ¿sí? ¿Y qué característica tenía ese amor de Dios? ¿Se acuerdan? Dios nos ama sin condiciones, no nos pone condiciones. Tiene un amor personal para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo único que nos puede hacer Dios? Dejarle amar, porque Dios, según la palabra de Él misma, Dios es amor. Bien, Dios nos ama tanto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces yo quiero comenzar, antes de entrar en este tema del pecado, quiero leerles el Evangelio y en Mateo, allá por el capítulo 13, versos 44 al 46. Dice así: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se ha dedicado a buscar perlas finas, y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Amén. Algunos dicen palabra del Señor, ¿sí? Nosotros respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sí? Bien. ¿Qué acabamos de leer? Que el reino de los cielos es semejante a qué? A un tesoro. ¿Cómo está ese tesoro? Escondido. Bien. Y uno va, encuentra ese tesoro, vende todo lo que tiene, va y compra ese campo, porque hay algo de mucho valor. ¿Sí? También nos habla de un comerciante que busca perlas finas, y al encontrar una de gran valor, va y vende todo y la compra. Así dice Jesús que es el reino de los cielos. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿quién es ese tesoro? Jesús. Jesús. ¿Quién es ese tesoro? ¿Qué le parece? ¿Jesús? ¿Ustedes? ¿Jesús es el tesoro? Jesús, nosotros, Jesús, nosotros. Está dividido el tema, Bien, vamos a sacarnos la duda. El tesoro no es Jesús. El tesoro no somos nosotros. El tesoro eres tú. El tesoro soy yo. ¿Y quién es el que nos busca?
es el que nos anda buscando. Y cuando nos encuentra, dice, ¡papá! ¡Qué tesoro que tengo! Mamita querida, qué hermoso tesoro tengo. Nos dice a cada uno, y yo soy capaz de vender todo lo que tengo para comprarte. ¿Se entiende la idea? A ver, dígale a la persona que está a su lado, ¿sabías que tú eres un tesoro? Dígale. ¿Sabías que tú eres un tesoro? Y ahora cámbiale, dile, ¿sabías que soy un tesoro? Decile, ¿sabías que soy un tesoro? Soy un tesoro, decile. Soy un tesoro. Pero tienen que creer que sos un tesoro. Pero siempre hay un pero. Ahora dile, tú eres un tesoro. Dile. Lástima que escondido. Lástima que escondido. ¿Sí? Lástima que escondido. Y ahí entramos en el tema del pecado. Ahí entramos en el tema del pecado. Hermanos, tenemos que saber que somos ese tesoro para Dios. Eso es clave. Tenemos que saber eso. Somos un tesoro para Dios. Somos una perla fina para Dios. Pero estamos escondidos en el pecado. ¿Sí? ¿Y qué es el pecado? Cada uno tiene una definición, un concepto, y seguramente todas son válidas. ¿Sí? El pecado es aquella acción que nos aleja de quién? De Dios. ¿Sí o no? Que nos aleja de Dios. Es algo que nosotros cometemos voluntaria e involuntariamente, una acción, hasta a veces deliberadamente, con un acto de corrupción, por ejemplo. Y eso nos aleja de quién? De Dios. ¿Sí? La Biblia dice, ya en el Génesis, que los que pecaron fueron nuestros padres originales, Adán y Eva, ¿sí? Que fueron los que pecaron, y por culpa de ese pecado, nuestra humanidad cayó fuera de la gracia de Dios. Y ese pecado acarrea en nosotros montones de situaciones desfavorables para nuestra vida. Le pongo este ejemplo. Nadie nos decía que ese amor de Dios que se derramaba sobre nosotros como lluvia, ¿sí? Nosotros lo hemos sentido el martes pasado, como Dios nos amó tan fuertemente. Y ella en su testimonio nos decía que ese amor cambió su vida, porque había sufrido demasiado. Pero cuando Dios vino a su vida, cambió. Y ahora su vida es otra. Ya no es la misma de esa muchacha que vivió a lo mejor tristemente. Porque el pecado lo que produce en el hombre, en la mujer, en los jóvenes, en cualquiera de nosotros, es tristeza. Nos roba la alegría, nos roba el ser hijos de Dios. Nos saca la paz de Dios. El pecado, mis hermanos, es lo más feo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y todos nosotros somos pecadores. No hay un solo justo, dice la palabra de Dios. No hay un solo justo.
En San Pablo, el gran pecador pero redimido por Dios, nos habla precisamente de que nadie, no hay ningún justo, dice, no hay ningún justo, ni siquiera uno, no hay nadie que comprenda, nadie que busque a Dios, todos están extraviados. Nos habla en la carta a los romanos, allá en el capítulo 13, citando a un salmo, nos habla San Pablo. Y al no poder acercarnos a Dios, porque estamos imposibilitados de acercarnos a Dios por culpa del pecado, vivimos situaciones desastrosas en nuestras vidas. Fíjense cuál fue, mejor dicho, si prendemos la televisión, las noticias que vemos, muerte aquí, muerte allá, guerra aquí, guerra por allá, por todos lados, muerte. Y vuelve a decir San Pablo en la carta a los romanos que el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. ¿Con qué te paga el pecado a vos? Con la muerte. ¿Sí? Que puede ser física, claro, puede ser física, como hay en las guerras, tenemos esta maldita guerra de Ucrania, todo por interés, porque buscamos intereses, codiciamos lo que tiene el otro, en fin, hay una serie de pecados que nos hacen pecar cada vez más. Cada vez más entramos en esa vorágine, en ese espiral de pecado, y nuestra vida se va moviendo cada vez más. Y hacemos morir al que está al lado nuestro. Entonces, este pecado produce en nosotros mucha tristeza. Y no podemos recibir todo ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones a causa de ese pecado. Y solo no podemos, mis hermanos, solo no podemos salir de eso. Necesitamos de Dios. Solo Dios puede quitar ese pecado que tenemos. Solo Dios puede venir a redimirnos. Por eso les decía, ¿quién es ese tesoro? Ese tesoro eres tú. Tú estás escondido en el pecado. Y Dios te busca. Y Dios cuando te encuentra y no te dice, ay, Lili, qué pecaminosa que estás. Así no te puedo traer a mi lado. No. Dios no te dice eso. Al contrario, te ama más todavía. Te ama más porque Dios, que conoce nuestro pecado, nos llama por nuestro nombre. Satanás, que conoce nuestro nombre, nos llama por nuestro pecado. Adúltero, fornicadora, corrupto, mentiroso. Y a veces nosotros hacemos eso también. A veces nosotros decimos eso. Conociendo el nombre de esa persona, le llamamos por el pecado que tiene. En vez de gritarle a Dios que sabiendo nuestro pecado nos llama por nuestro nombre. Qué lindo cuando nos llaman por nuestro nombre. Qué lindo. Pero preferimos llamarle por el pecado. Qué feo. Bueno, eso hace
Satanás en nuestra vida. Se metió tanto en nuestra vida que ya es algo normal. Y no es normal. Es muy anormal vivir en esta situación de pecado. La persona que quiere salir de esto por sí misma no puede salir. Necesita de un auxilio de lo alto, necesita de Dios. Y hay pecados que son visibles, y hay pecados que son como que los disfrazamos, ¿sí? En el Evangelio según San Lucas dice que entró un fariseo a orar y se puso a orar y orar así de esta forma: Señor, te doy gracias porque soy un hombre bueno, pago el diezmo 2 veces a la semana, de la venta, del comino, no le hago mal a nadie y no soy como ese publicano que está ahí atrás. ¡Qué nivel! La oración del fariseo. El publicano dice que ni siquiera levantaba la cabeza de la vergüenza que tenía y solamente decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Después dice el evangelista que el primero salió y se fue a su casa, en cambio el segundo salió redimido, salió perdonado. Entonces ahí vemos 2 pecadores. Uno que ante la hipocresía de ser un buen cumplidor no tenía ni siquiera amor para con el hermano. Él cumplía todo perfecto. Y era, ante la sociedad, era el tipo perfecto. ¿Sí? Ese es un pecado que nosotros disfrazamos muchas veces, que no queremos que se note. Y lo disfrazamos de hipocresía. Es un pecado feo. Y seguramente muchos de nosotros lo tenemos. Yo seguramente lo tengo también. Y el otro, el pecado público, el pecado que se ve, porque el publicano en aquella época era un pecador público, era un judío que cobraba impuestos a sus hermanos judíos para el Imperio Romano. O sea que era lo peor de lo peor. Eso era público, eso se veía. Miren, yo tengo un pecado público. Y a mí me cuesta vencer este pecado. Yo estoy obeso. Porque como demasiado. Porque me gusta comer. Porque no me puedo controlar muchas veces cuando me siento a comer y parece que hasta que no reviento, sigo comiendo. Y ese pecado se llama gula. Y a mí me duele y me da vergüenza. Y me da vergüenza contarle a ustedes de ese pecado visible. Me duele mucho, en serio les digo. Y le pido a Dios, claro, y hago esfuerzo. Y cada tanto me pego un atracón, me levanto en la noche, mi esposa está durmiendo o hace que duerme. Y me voy y abro la heladera y le empiezo a dar lo que hay. Y después me entra ese sentimiento de culpa porque ¿qué estoy haciendo? Si soy un tipo inteligente, ¿cómo voy a hacer eso? Y ya caí otra vez.
Realmente me pongo mal, me pongo mal. Y empiezo a doblar rodillas para él. Señor, qué vergüenza, vengo a contarte de nuevo esto. Ya caído en este pecado de una. Qué feo. Es el pecado visible. Cada uno sabrá. A mí no me interesa. Pero le tengo que contar esto, porque esto es lo que a mí me pasa en lo cotidiano, en el día a día. ¿Sí? Tengo mucho más. Pasaríamos toda una vida contando, pero no es el tema. Entonces, no podemos salir por sí solos de este pecado. No podemos salir de sí solos. Y decimos, si Dios me ama, ¿por qué no siento el amor? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué? ¿Cómo es el asunto? ¿Quién está mintiendo? ¿O mienten eso que están predicando ahí? Que están hablando del amor de Dios, que Dios es esto. ¿Y yo por qué no siento? Por esta sencilla razón, Señor. Porque el pecado ha entrado en nuestras vidas. Y es tan sutil Satanás que una vez que está ahí nos deja. Nos deja que nos revolquemos en nuestras miserias. Nos peleamos con nuestros padres, con nuestros hermanos. Los padres no les tenemos paciencia a nuestros hijos. Los hijos dicen, este miércoles, ¿qué será? No saben que yo sufro. Y claro, y si no hay diálogo, no hay nada, no hay comprensión, no nos sentamos a dialogar. En nuestro matrimonio ocurre prácticamente lo mismo. Tenemos problemas, pero yo me voy por mi lado, vos haces tu vida, sí, dejémonos de bromar. Estamos juntos, a lo mejor por conveniencia, por el que dirán, pecado de hipocresía. Y cada uno hace su vida, y no podemos salir de él. Hace unos 23 años prácticamente, conocí un señor, muchacho, en aquella época, que estaba en el interior y tenía más o menos mejorada su vida, estaba bien, tenía un relativamente buen pasar y empezó a hacerse la carne, empezó a hacerse el lindo. Y por supuesto que andaba aquí, andaba allá, picoteaba aquí, picoteaba allá, etcétera, etcétera. Un día se armó un despelote grande y el tipo se quiso morir. ¿Por qué? Porque fue descubierto y no sabía cómo salir. Recuerdo que lo invitan a un seminario de vida. A un seminario de vida, así como usted. Y dice, ¿qué viene a hacer allá? No, se va a caer la iglesia. ¿De qué vaya ahí? No. Pero se fue al seminario de vida. Y ese primer día, bien, no, para nada. Era un seminario de vida solo para hombres. No había mujeres. Y ese tipo se encuentra con todos los compinches de carrera y se miraban uno a otro y decían, ¿qué voy? No sé, y soy. Una vergüenza se tenían entre ellos porque estaban dentro de la iglesia y la imagen de los santos. Querían salir a correr, todo, eran como 80. Y bueno, este hombre le habla del amor de Dios.
empieza a agachar la cabeza y quería salir corriendo. Le lleva un amigo que tenía, que vivía ahí en la esquina de la casa, porque la mujer le dijo: sí, llévale a tu amigo, o si no, yo le echo de mi casa. Y bueno, le hizo caso a la vecina, le llevó al amigo. Para el próximo sábado, se va otra vez y le dice: como algunos de ustedes seguramente sintió la tentación de no ir más, porque él va con el amigo, pero la vecina viene y le dice: no te vayas a olvidar, hoy le tenés que pasar a buscar a tu amigo para ir al seminario. Este muchacho se tocaba la cabeza, bueno, pasó, le llegó al amigo y toca el tema del pecado. Ustedes saben cómo sufrió ese hombre, porque parece que solamente a él le estaban hablando de este tema del pecado. Ya no quería saber nada, ya no quería saber nada. Quería salir, volver a sus andanzas, quería irse de ahí. Y cuando le dijeron que Dios envió a su Hijo para salvarlo y que murió por tus pecados, esa persona se paró y dijo: Dios no me va a amar porque yo soy pecador. ¿Qué va a querer saber Dios conmigo? Y el predicador, con mucho amor, le dice: precisamente vino por ti. ¿Qué había pasado? Toda su vida ese hombre pensó que Dios le iba a castigar por todos sus pecados, porque desde chico le habían dicho: portate bien, porque si no, Dios te va a castigar. Y ese hombre creció con ese pensamiento, sabiendo que Dios lo iba a castigar. ¿Y cuántos de nosotros estamos así muchas veces? ¿Cuántos de nosotros no nos queremos acercar ni siquiera a misa? Porque Dios te va a castigar. Ese hombre del que les hablo soy yo. Ahí entendí. Por favor. Ahí entendí que Dios había venido para amarlo. Ahí entendí que todo lo que me dijeron de ese Dios castigador era una falsedad. Y entonces empecé a llorar. Caí de rodillas. Empecé a llorar fuertemente. Fuertemente por esos pecados para mí tan groseros. Y de pedirle perdón a Dios por haberme ofendido. De pedirle perdón a Dios por una vida desordenada. Porque lo que yo buscaba era tener una felicidad para sacar la tristeza que me había dejado el pecado. Sí, yo empecé a llorar, empecé a sentir ese amor de Dios que se empezaba a derramar en mi corazón. Tan fuerte fue ese encuentro que tuve con el Señor en ese momento, que cuando me levanté pude ver a las
personas que estaban a mi lado, que eran realmente mis hermanos. Pude explicar, pude descubrirme a mí mismo que el hermano que estaba a mi derecha, el hermano que estaba a mi izquierda, que estaba a mi frente, inclusive ese muchacho que me estaba predicando, era mi hermano y me hablaba de ese Dios que me amaba a pesar de mis pecados. ¿Y saben qué fue lo más lindo? Que ninguno de ellos me señalaba con el dedo. Ninguno de ellos me miraba con amor. Me miraba con amor. Podía descubrir que esa persona me miraba con amor. Desde ese momento hubo un clic en mi vida. Lo más difícil para mí fue dejar esa vida que venía llevando, dejar esa vida de lujuria, esa vida desordenada, esa vida que no estaba en el plan de Dios y que me producía tristeza, porque cada vez que yo me iba a dormir solamente había tristeza en el corazón. Y empezar a descubrir a través de la palabra de Dios que Dios me amaba y que yo soy un tesoro para Dios. Escondido en el pecado, sí, pero a Dios no le molestó meter la mano en el lodo y levantarme y lavarme y besarme. No, a él no le importó ensuciarse sus manos para levantarme y sacarme de ese pecado en el que vivía. Desde ese momento fue, como les decía, un clic en mi corazón, en mi vida, en donde pude salir y pude mirar a los demás con otros ojos, porque yo también veía al pecador, al adúltero, a la mujer fácil, emitía, como se dice, opiniones infundadas, murmuraba. Y cada vez que hacía eso, el daño lo recibía yo. No digo que no peco, no. Claro que soy un pecador. Claro que necesito de la misericordia de Dios. Claro que muchas veces, como él recién le decía, me agarro a tratones y vuelvo a caer. Pero sé que me puedo levantar y puedo ir ante la misericordia de Dios a decirle: Señor, perdóname otra vez. Pequé. Ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y sé que Dios me perdona. Sé que lo hace, ¿sí? Pero he descubierto que los pecados son míos, no son de Dios. Yo produzco mis propios pecados. Y Dios es el que me ama, el que tiene paciencia, el que me dice: uy, mi perla preciosa, venía a mirar. Por eso, Dios fue y vendió todo lo que tenía para comprarme, para comprarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Vendió todo lo que tenía para comprarte. ¿Sí?
¿Y qué fue lo que entregó Dios para comprarnos a cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que entregó Dios? Su vida. Entregó a su único Hijo. Y cada uno de nosotros valemos toda y cada una de su sangre. ¿Sí? La sangre de Cristo nos redimió. Porque tú como yo, somos un tesoro para Dios. ¿Qué somos para Dios? Un tesoro. Que no se te olvide. Mónica, si alguna vez Marcelo te quiere levantar la voz, o le decís, momentito, yo soy un tesoro para Dios. Marcelo, si alguna vez Mónica te pone algo, o le decís, momentito, Mónica, soy un tesoro para Dios. Somos un tesoro para Dios. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Pero en este momento te invitamos para que cierres los ojos, abrir las manos, para recibir la misericordia de Dios. Damos gracias a Dios por este tema tan profundo que Alberto compartió con nosotros. Le damos gracias y esto queremos hacerlo en nuestra vida. Nada más decir de que solos no podemos, que somos pecadores, redimidos por Jesús. Estamos recién viviendo la resurrección, la misericordia de Dios en nuestra vida que se ha derramado en este domingo, que recordamos la divina misericordia. Así Jesús que está vivo, glorioso y resucitado en tu vida, en mi vida, ese Jesús que está resucitado en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestra familia, y que nos va a seguir resucitando, que depende de nosotros pedirle, suplicar su amor, su misericordia. Solo no podemos, solo con la gracia de Dios. Y vamos a escuchar esta canción en silencio de nuestro corazón. Por eso le invitamos a que cierre los ojos, nada más para no distraernos, y con el alma escuchar esta canción. El que tenga ganas de llorar, que llore, porque hace bien, que llanto esta canción. Así que en silencio, escuchando al Señor que nos habla en esta canción.